Bueno, damos inicio a la conferencia, la segunda del ciclo Huellas de Japón en México. En esta ocasión tenemos la participación de la doctora Luz Olivia Domínguez Prieto. Es doctora en urbanismo por la UNAM, antropóloga e historiadora, y coordina el doctorado en antropología social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Le cedo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Quisiera comenzar extendiendo una felicitación al Museo Nacional de las Culturas por la reciente reapertura de la Sala Japón, la Tierra del Sol Naciente. Además de reconocer toda esta labor de curaduría y toda la manera didáctica en que han hecho asequible la labor y el conocimiento para los visitantes, el estar en este momento aquí también me hace reflexionar sobre una larga historia que compartimos con este edificio quienes nos dedicamos a la labor antropológica, puesto que en este lugar se desarrolló durante gran parte del siglo XX la vida académica de nuestra Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y aún en la actualidad podemos ver cómo muchos de nuestros egresados han encontrado en las salas de este museo, en todos los espacios de este museo, un espacio también de desarrollo profesional. Agradezco también la invitación que me han hecho para reflexionar sobre algunos aspectos de la cultura japonesa contemporánea. Y en particular, en esta ocasión, pues la charla va a versar sobre la pertinencia de abordar temáticas de corte lúdico dentro de las disciplinas que se encargan del estudio del quehacer humano y de la vida social. Como un preámbulo, me gustaría comenzar señalando que las reflexiones académicas que han abordado el papel de lo lúdico en la convivencia humana se encuentran sus orígenes en la obra del historiador, que pues muchos que han trabajado esta temática es una referencia importante, del historiador holandés Joseph Huizinga, quien en el año de 1938 esboza el concepto de homo ludens, entendiendo el juego como una función humana y como una parte fundamental de la cultura. 20 años después va a aparecer también la obra de un sociólogo importante que es Roger Caillois, quien por su parte en Los juegos y los hombres, la máscara y el vértigo, vería en el juego una actividad libre, separada de la vida corriente, incierta, dice él improductiva, que eso habría que discutirlo, reglamentada y ficticia, pero con una profunda vocación social. Si nosotros hacemos un salto en el tiempo y en el espacio, considero que actualmente los espacios académicos se han ido cerrando cada vez más. Muchos de los temas que abordan las diferentes formas de esparcimiento en la vida cotidiana, como es el caso que nos ha traído hoy aquí, han sido criticados y desdeñados por muchos círculos de investigadores. ¿Por qué? Porque los consideran aspectos de corto alcance, de poco serios, escasamente rigurosos o nada rigurosos. Entonces, un poquito poniéndonos como en la parte de los otros investigadores que sí proponemos abordar justamente esas dinámicas lúdicas porque las consideramos parte de la vida social y de toda la cotidianidad. Para quienes nos interesamos en el estudio del desarrollo de la vida en la metrópoli, particularmente, hemos encontrado en esta esfera una firme justificación para poder centrar y enfocar nuestra mirada en esto que Ulf Hannes ha llamado el dominio o el ámbito de la recreación. De esta manera, al menos en la antropología social y en la etnología, a lo largo de las últimas décadas se han desarrollado muchas investigaciones que muestran las distintas formas que tienen de esparcimiento los urbícolas, todos estos habitantes de la ciudad, muchas de las cuales se han centrado en la presencia de identidades juveniles a partir de la búsqueda de significados compartidos. No quiere decir que anteriormente a estas décadas no existan estudios en la antropología social. De hecho, desde la Escuela de Chicago, muchos de los autores se interesaban por conocer cómo se divertía la gente, en dónde se divertía. Igualmente la Escuela de Manchester pues, dejó por ahí muchas obras sobre los bares, sobre los centros de diversión y sobre los antros de mala muerte también, porque también forman parte de esa forma de esparcimiento en las sociedades urbanas. Lo que hemos visto, bueno, es que por lo menos en las últimas 2 décadas, mucha de esa diversión se centra en grupos etarios como son los jóvenes.
Cabe señalar que para entender la conformación de muchas de estas identidades es importante situarnos en el contexto de una era donde también se pone de manifiesto una adopción peculiar y local de formas culturales globales, esto que hemos llamado, o que muchos autores han llamado hibridación intercultural, que va a suponer un juego de transacciones que caracterizan, uno de estos autores que lo ha trabajado es García Canclini, nos dice que bueno, esta era global se va a caracterizar por la quiebra, por la mezcla de colecciones que organizaban los sistemas culturales, pero también por la desterritorialización de los procesos simbólicos y la expansión de los géneros impuros. Esto es, si algunas de estas culturas juveniles las podíamos situar en algún país en particular, pensemos por ejemplo el movimiento punk de los años 70, pues muchas de los referentes que tenemos simbólicos e imaginarios se van a remontar a Inglaterra, ¿no? Y con todo un contexto de sociedad postindustrial y más bien todavía en ese momento industrial, pero vemos esas repercusiones y esas réplicas en otras latitudes. O sea, aquí también pues teníamos una historia larga con el punk desde los años 80, había muchas agrupaciones en Iztapalapa, en Ecatepec, en San Felipe y en muchos otros lugares de la ciudad. Entonces, todos estos sistemas culturales, lo que vemos y lo que posibilita la era global justamente es su réplica, y esa réplica se da de manera híbrida porque va adquiriendo también elementos locales. Entonces, bueno, esa es la riqueza cultural que podemos entender en el mundo actual. Todo lo anterior también sería consecuencia de la interacción entre los mundos diversos que se van relacionando, a su vez con otros procesos sociohistóricos. Partiendo de esos presupuestos, voy a centrar esta conferencia en 3 puntos esenciales. En una primera parte vamos a hablar de la creciente afición de los jóvenes por esto que se ha llamado subcultura otaku, que bueno, voy a regresar en un momento más hacia el título, no es el que tal vez me guste más a mí, y es importante justamente entrecomillar esto de la subcultura. En una segunda parte haríamos una mirada general sobre algunos estudios de corte académico que se han realizado sobre la temática, particularmente en el caso que a nosotros nos compete, que es México. Y en una tercera parte nos enfocaríamos a hablar de la conformación de esto que hemos llamado el Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México, del cual bueno, hay algunos miembros presentes aquí entre el auditorio. Bien, sobre este primer tema, la creciente afición de los jóvenes sobre esto que se ha llamado subcultura otaku, me gustaría partir de 2 inquietudes que para mí resultan fundamentales. Una es por qué utilizar el concepto de subcultura para referirnos a una manifestación cultural, y por otra, pues, por qué llamarle otaku. La primera pregunta nos remite a enfocarnos en una dimensión conceptual y toda una discusión que, bueno, todavía podemos considerar que no está cerrada, no se ha dicho todo. De hecho, sería como la labor de estos días poder ponerle un nombre y centrar en un ámbito particular de las disciplinas esto que hemos llamado cultura o subcultura otaku. Incluso es algo que no se ha resuelto no solo en México, sino en todo el contexto internacional, y esto refiere a cómo nombrar o nominar no solamente a la cultura o subcultura otaku, sino a todas esas agrupaciones de jóvenes que tienen presencia particularmente en los contextos urbanos. Así, a lo largo del tiempo han emergido diversas categorías, muchas de las cuales pues, han sido objeto de amplios debates. Sobre todo en la década de los años 60-70, pues se utilizaba mucho el término de la contracultura. De alguna forma México lo trae José Agustín cuando habla de todas estas cuestiones de los hipitecas y algunos otros grupos que tienen afición por algunas corrientes musicales. También viene este término de la subcultura que se empieza a usar en gran parte del continente europeo. En Estados Unidos particularmente el autor que más lo ha trabajado es Herdich, pero por ejemplo en Inglaterra Giddens hace una crítica bastante fuerte a este concepto porque dice, bueno, si queremos darle la palabra a estos grupos culturales, lo menos que podemos es ponerle por ahí un prefijo sub, ¿no? Y en tercera parte, pues algo que se ha popularizado en la última década aproximadamente, pues es esto de llamarle tribus urbanas, ¿no? Que ahí también pues tendremos algunas reservas. Como decíamos, tanto en contracultura como en subcultura, pues muchas veces los prefijos resultan poco afortunados.
Y también pues nos llevarían a pensar en la ruptura de esa dicotomía entre esto que Gramsci había llamado la cultura hegemónica y la cultura subalterna. Cuando nosotros le ponemos un sub a algo, pues lo estamos poniendo más abajo de una cultura hegemónica. Cabe señalar que para nosotros, pues, que hemos estado estudiando muchos de estos fenómenos y particularmente que hemos tenido un acercamiento a estas culturas en Japón, nos damos cuenta que algunos de los académicos que trabajan el tema ya ubican este concepto dentro del ámbito subcultural y otros más, como pudimos constatar con la visita más o menos reciente del doctor Otsuka